Hola mis queridos niños, les habla su profesora Verónica y en el día de hoy deseo mandarles un saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde la distancia de nuestros hogares y decirles que vamos a retomar actividades en la casa como lo hemos estado haciendo. Quiero profundizar en las actividades que debimos haber realizado estas 2 semanas de matemáticas, que en el día de hoy no voy a dejar una guía más grande o adicional a la que estamos trabajando debido a que hay varios niños que van alcanzados con sus actividades, ya sean por problemas de salud o de acompañamiento. Bueno, de matemáticas estuvimos arrancando este segundo periodo el 4 de mayo aproximadamente. Eh, Se dejó esta guía en la cual se explicaba los términos de la división. Nosotros debemos tener en cuenta que la división de números naturales es fundamental tener claro los términos de la división. ¿Por qué? Porque mire, lo primero que nos dice, recuerda, en una división se cumple el dividendo o el divisor por cociente más residuo. Pero si yo no identifico estos términos, va a ser muy difícil poder hacer la comprobación de una división. Para ello, entonces, viene aquí la explicación del problema en donde dice que una de las entidades bancarias de una ciudad acaba de adquirir 275 cajeros automáticos que instalará equitativamente en 13 zonas. ¿Cuántos cajeros instalará en cada zona? Entonces dice que para averiguarlo se divide en 275 entre 13. Entonces, 275 dividido 13. El dividendo es el 275, la cantidad que nosotros queremos agrupar o dividir. En este caso, entre 13 quiere decir que en el divisor, que es el 13, hay dos dígitos, que es el 1 y el 3. O sea que es una división de dos cifras. En el divisor, el resultado de esta división es 21, que son las veces que podemos repartir 275 entre 13. Corresponde al cociente. En este caso sería la cantidad de cajeros que le corresponden a cada zona, según la pregunta, que es cuántos cajeros instalará en cada zona. El residuo, ¿cierto? Es el sobrante de la división, en este caso sería 2, quedarían 2 cajeros por falta de instalación. Y como tal, en un problema se construye la respuesta a la pregunta en cuestión. ¿Cuántos cajeros instalará en cada zona? En cada zona se ubicarán 2 cajeros y quedarán 21 cajeros y quedarán 2 cajeros sin instalar. Bueno, después de la primera parte, hay ejercicios por desarrollar sobre divisiones, ejercicios que había que hacer con un acompañante o familiar y la solución de problemas. Los niños que tienen internet en la casa pueden aprovechar estos links para poder ampliar los temas. Por ejemplo, este de aula fácil. El de aula fácil permite la ampliación del concepto y la explicación, pero hay que leerla, de la división. Entonces, para que pudieran leerlo. En el otro link son problemas de selección múltiple y única respuesta.
en donde nosotros podemos participar con nuestros conocimientos en estas actividades, y aquí donde dice ver la respuesta correcta nos van a decir si lo que respondí está bien o incorrecto para mejorar nuestros aprendizajes. Posteriormente encontramos un taller de división de números naturales en donde hay que completar los términos que hagan falta. Por eso es importante tenerlos en cuenta y en claro cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el cociente y cuál es el residuo de cada división. En este ejercicio hay que encontrar el número que reemplaza a la serie que está aquí. Es una serie, por ejemplo, en el 64 se le está sacando la mitad, ¿cierto? Y identificar qué tipo de secuencia hay en los otros dos ejercicios. Resolución de problemas. Y el tema 2, que es el de la división exacta. Algunos estudiantes ya han avanzado en este tema bastante, pero sin embargo quiero seguir retomando la explicación el día de hoy. Entonces, venimos con la división exacta. ¿Qué es una división exacta? Es cuando no tenemos residuo, cuando el residuo es 0. O sea que podemos hallarle a un número su mitad, su tercera, su cuarta parte, exactamente sin que no sobre nada. Bueno, en nuestro concepto, aquí nos explican qué es el doble de un número, qué es el triple, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema pasado de la multiplicación. El doble es multiplicar por 2, el triple por 3, el cuádruple por 4, el quíntuple por quinto, por 5 y así sucesivamente. Para hallar la mitad de un número es lo contrario, utilizamos la división. Se divide por 2. Para hallar la tercera parte se divide por 3. Para hallar la cuarta parte se divide por 4. Para hallar la quinta parte se divide por 5. Y así sucesivamente. La décima parte se divide por 10. Viene el comprende, donde nos explica que si el dividendo y el divisor de una división exacta se multiplican o dividen por el mismo número, el cociente no varía. Esta es la propiedad fundamental de la división exacta. Por ejemplo, 2346 dividido 17 es igual a 138. Este es el dividendo, este es el divisor y por lo tanto el 138 es el cociente. Se dice que si yo multiplico el dividendo por 2, nos da 4692. Que si multiplico el 17 por 2, me da 34. Por consecuencia, como esto fue elevado al doble, lo que fue el dividendo y el divisor, al realizar la división será el mismo cociente. O sea, observen allí el resultado del cociente no cambió. Bueno, viene un ejemplo, ¿cierto? De un problema de Sonia y sus papás, su padre, perdón, preparando pasteles de fresas. Dice que utilizaron 36 fresas para 6 pasteles. Entonces, ellos aquí deben hacer un reparto en donde dice, como les quedaron tan ricos, Sonia quiere preparar el triple de pasteles, es decir, 18 para sus 18 compañeros de clase y la mitad de pasteles, es decir, 3 para sus 3 profesores. Para 6 pasteles, Sonia y su papá utilizaron 36 fresas. 36 dividido 6 es igual a 6, porque 6 por 6, 36 y queda 0 residuo. Nos da una división exacta.
6 fresas en cada pastel. Si ella va a utilizar el triple de fresas para 36 pasteles, entonces 36 por 3, 108. 108 dividido 18, porque va a ser el triple de pasteles. Entonces, inicialmente hizo 6, entonces 6 por 3, 18. Por eso nos quedarían acá 18 pasteles. Dividido 108 dividido 18 nos daría 6. ¿Por qué? 6 por 8, 48. Si yo aproximo este 8 a 48, entonces digo 6 por 8, 48 a 48, 0. El 4 de la decena imaginaria que tengo acá lo llevo para sumar. ¿A quién se lo sumo? A 6 por 1, el producto sería 6 por 1, 6, más 4 que llevaba, 10. ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a 10? 0. En este caso nos da otra división exacta. Finalmente, dice que para la mitad de pasteles se necesitan la mitad de fresas. Es decir, 36 dividido 2 sería 18. O sea, la mitad de 36 es 18. Recordemos que cuando hablamos de 2 es mitad. Cuando hablamos de 3 es tercera. La mitad de fresas, o sea, 18 dividido 3, ¿cierto? Que corresponde al triple de pasteles, o sea, para los profesores, sería 6. ¿Por qué 6? 6 por 3, 18. ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 18? 0. Otra división exacta que nos da acá en este problema. Ejercicios para desarrollar tus competencias. Entonces tenemos aquí que debemos realizar la unión de las divisiones que tengan el mismo cociente. Dice, después justifica tus respuestas. O sea que debemos realizarlo y justificar en estos renglones el por qué. Acá vamos a ir con el primer ejemplo. 6 dividido 2. Nos unen con una línea a 60 dividido 20. ¿Por qué? Porque 6 dividido 2 se une con 60 dividido 20, porque 6 por 10 es igual a 60. Este 6 lo multiplicamos por 10 imaginariamente, nos da 60. Y el 2, ¿cierto? Lo multiplicamos por 10, nos daría 20. ¿Qué quiere decir? Que al nosotros multiplicar el dividendo y el divisor por un mismo número, nos da una fracción o un número equivalente a la que tenemos inicialmente. Observen también otra forma de hacerlo. Cuando nosotros estamos dividiendo con ceros, nosotros podemos también hallarlos de la siguiente manera. 6 dividido 2, entonces como 60 y 20, ¿cierto? Es la pareja. También puedo hallarle la siguiente forma. Como hay un 0 en el 60, lo tacho, lo cancelo. Y en el 20 hay un 0, lo cancelo. Observen que quedan el mismo dividendo y el mismo divisor. 200 dividido 40. Si cancelo un 0, porque este 40 tiene solamente un 0, no estamos hablando de centenas, sino de decenas. Lo tacho, a este le tacho. Observemos que encontramos de una vez la pareja. Estas son unidades. Entonces aquí vamos a observar que el único que tiene más parecido al inicial son 900 dividido 300. Y aquí tenemos que el 900, que es el dividendo, y en el divisor 300, ambas
cantidades tienen dos ceros. Entonces, esos ceros